Hola amigos, un gusto estar nuevamente con ustedes en su programa El Esplendor de la Verdad. Estamos siempre con esta miniserie que hablará sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dador de vida, dador de dones, ¿no? Pues en el programa anterior habíamos hablado sobre quién era este Espíritu Santo. Y es que en realidad la mayor novedad del posconcilio, es decir, después del Concilio Vaticano II, la novedad en la teología y en la vida de la Iglesia tiene un nombre precioso y es el Espíritu Santo. Antes en los primeros siglos, lógicamente, inclusive hasta el Concilio Vaticano II, no conocíamos tanto sobre el Espíritu Santo. Incluso la predicación de la iglesia no abundaba en estos elementos, pero ya con el Concilio Vaticano II ha venido una renovación en cuanto, ¿verdad?, a esa expansión del conocimiento del Espíritu, que para mí todavía es limitado, ¿no? Pero bueno, como dice el cardenal Cantalamessa, que comprenderemos plenamente quién es el Espíritu Santo solamente en el paraíso. Es decir, solamente cuando ya estemos en el cielo vamos a comprender realmente y vamos a conocer realmente al Espíritu Santo. Aquí nuestro conocimiento va a ser limitado, va a ser muy limitado. El Espíritu Santo es como el viento, no se sabe de dónde viene ni a dónde va, pero se ven los efectos cuando pasa, cuando está presente. El Espíritu Santo es como luz que ilumina todo lo que está delante, quedando escondida. Y es que en realidad así es el Espíritu. El Espíritu Santo es la persona menos conocida de la Santísima Trinidad. Y es también, por así decirlo, la menos amada de las tres. A pesar de que el Espíritu Santo sea el amor en persona. Pues bien, hoy vamos a hablar sobre, y hemos escogido este tema, ¿verdad? El Espíritu Santo nos necesita. Y he tomado esta reflexión de algunos elementos de una homilía de, en su momento, el padre Raniero Cantalamessa, que ahora es cardenal, porque él hacía toda una reflexión, ¿no?, sobre en realidad cómo debe ser nuestra relación con el Espíritu. Y en el credo actual, nosotros sabemos que el Espíritu Santo es el último que se manifiesta en la revelación. Y nuestro credo actual se parte primero de un Dios Padre Creador, luego pasamos a el conocimiento, ¿no?, la revelación del Hijo y su obra redentora, y ahora nosotros finalmente tenemos al Espíritu Santo operante en la iglesia. ¿Qué quiere decir operante? Es decir, que está actuando, está presente en la vida de la iglesia y en nuestras vidas, claro está. Pues bien, si el Espíritu Santo opera en la iglesia, actúa en la iglesia, entonces podemos preguntarnos si nosotros podemos o debemos ser instrumentos del Espíritu Santo. ¿Y qué implica ser instrumentos? Porque es dejarnos utilizar. Es dejarnos utilizar. Pero en realidad, ¿quién es el que necesita? Nosotros necesitamos del Espíritu, pero también el Espíritu necesita de nosotros. Bien, esa es la reflexión que haremos el día de hoy. Un saludo a todos los que nos están sintonizando a través de las ondas de Radio María Nicaragua y a los que nos sintonizan también y nos están viendo en vivo a través de la página El Esplendor de la Verdad. El Señor los bendiga y derrame bendiciones abundantes en sus vidas. Pues bien,
A este referente vamos a tomar la cita del Evangelio según San Juan en el capítulo 14 del 15 al 21. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y les dará otro Paráclito, para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes lo conocen, porque está en ustedes, está con ustedes y permanecerá en ustedes. No los dejaré huérfanos, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán, porque yo vivo y también ustedes vivirán. Aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estas palabras de nuestro Señor Jesús, Él ya se está de alguna forma, está preparando a los discípulos porque Él ya se va. Y les dice que guarden sus mandamientos, que Él va a rogar al Padre para que les dé otro Paráclito. Ahora bien, en el Evangelio de Jesús, Jesús habla a los discípulos con ese término de Paráclito. Dice, les voy a mandar otro Paráclito. ¿Quiere decir esto que ya había un Paráclito? Pues bien, en el Antiguo Testamento, Dios se manifiesta como el gran consolador de su pueblo. Consolar a tu pueblo, dice el Señor. Dios consuela a su pueblo. Este Dios que lo hemos visto, ¿no? Todas esas lecturas del Antiguo Testamento como un Dios fiel, amoroso, misericordioso, es un Dios que consuela a su pueblo. Él es el primer consolador, por así decirlo. Él es el Dios de la consolación, del que San Pablo en la carta de los Romanos va a hablar después. Dice, en la Escritura Dios nos consuela. Es decir, Dios ya estaba actuando. Es el primero en la manifestación divina de la Santísima Trinidad y Él ya es un consolador, Dios Padre. Entonces, ya después, en el Nuevo Testamento, con la encarnación de Jesucristo, Jesucristo se define como el primer consolador, o sea, como un consolador, como un Paráclito. Y es por eso que le dice el Señor, ya no me verán a mí, pero yo rogaré al Padre y les dará otro Paráclito. Es decir, yo soy su Paráclito, pero yo voy a rogar a Dios Padre para que les dé otro Paráclito. Ahora bien, ¿y qué significa eso de Paráclito? Pues bien, Paráclito viene de un término griego, parácletos, que significa consolador. O también le dan un significado como defensor. Pero en este caso vamos a quedarnos con el significado de consolador. Un Dios que consuela a su pueblo. A pesar de las dificultades que vive, a pesar del exilio, la explotación, la esclavitud, Dios consuela a su pueblo. Es eso lo que nos dicen las Escrituras. Y después cuando Jesús se encarna y viene a consolar a su pueblo, viene el Mesías a darle vida a su pueblo. Y una vida en abundancia. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Un Dios que nos busca, que nos ama. Y que está presente en cada momento de nuestra historia, aún en los momentos más difíciles. Es un Dios que está ahí, consolando. Es decir, entonces, que el Paráclito que Jesús
ruega al Padre para que venga, es este Espíritu Santo que va a venir, dice, ese es el Espíritu de la verdad, pero que el mundo no puede recibir, porque el mundo no está preparado. Y cuando hablamos del mundo, la Escritura cuando habla del mundo, está hablando de todo aquello que vive alejado de Dios, todo aquello que vive a espaldas de Dios, todo aquello que vive a oscuras, sin Dios. Ese es el mundo. Por eso cuando dicen la palabra el mundano, quiere decir, es alguien que vive separado de Dios, que no le interesa a Dios, que no es capaz de percibir las cosas de Dios, que no tiene ni la mente ni el corazón conectado con Dios. Entonces, esa persona es una persona, podríamos decir, sin espíritu. ¿Ha visto usted gente decaída? Gente que vive en eterna tristeza, en depresión, o gente que vive odiando, o gente que vive indiferente de las cosas que pasan. Es una persona que ha perdido su espíritu y que su espíritu no está en conexión con el Espíritu de Dios. Por el contrario, la persona que se deja guiar por el Espíritu, que permite que el Espíritu permee en su vida, que entre en su vida, esa persona es una persona que brilla, que ilumina, que es capaz de iluminar. Una vez iluminado, es capaz de iluminar a los demás. Ahí viene entonces la pregunta: ¿usted es portador de luz o es portador de oscuridad? ¿Qué necesitamos entonces para nosotros ser portadores de luz? Necesitamos que el Espíritu Santo nos toque, entre y que pueda hacer grandes cosas. Así como la Virgen Santísima dice en el Evangelio, Dios ha hecho grandes cosas en mí. Cuando está hablando de eso, la Virgen María está hablando del Espíritu Santo que la ha moldeado y ha hecho grandes cosas, la ha hecho plena, porque la Virgen es la llena del Espíritu Santo, la plena, la toda pulcra. De igual forma, Dios quiere que nosotros seamos plenos, seamos llenos del Espíritu y por lo tanto ser instrumentos de ese Espíritu. Así como la Virgen Santísima fue un instrumento de Dios. Y aquí en este punto quiero aclarar que hay muchos que cuando nosotros los católicos utilizamos el término instrumento de Dios, a veces el mundo, ¿verdad?, o otra ideología van a decir que nosotros somos desechables, que nosotros somos instrumentos temporales, que Dios nos usa y nos desusa como quiere. Pero ese es un grave error. El más grande instrumento de Dios, hermanos, ha sido la Virgen Santísima. Y Dios no la desecha, al contrario, viene Jesús y la asunta al cielo, la lleva a estar con Él, la lleva a la plenitud y la hace reina de todo el universo. No es cierto que cuando Dios utiliza después desecha. Dios ama. Y lo que uno ama lo conserva, lo guarda. Y Dios nos tiene guardado en su corazón. Pero nosotros entonces tenemos que abrirnos a ese amor del Señor. El Espíritu Santo, siendo aquel que va a continuar la obra de Cristo y que va a llevar a cumplimiento la obra de la Santísima Trinidad, no podía no definirse el Espíritu como el Consolador. El Espíritu Santo va a ser aquel que el mismo Jesús dice, va a estar con ustedes. Ustedes lo conocen y si lo conocen, está con ustedes y permanecerá en ustedes. ¿Qué importancia esto? Dice el Señor, está con ustedes y permanecerá con ustedes. La actuación de Dios, el Espíritu de Dios que está con nosotros, está en nuestro mundo, está actuando.
aunque pareciera que no, pero sí. Y además está en nosotros. Y de ahí porque la iglesia dice que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Un Espíritu Santo que da vida y que si habita en nosotros es capaz de portar y dar más vida, de iluminar a los demás. Ahí me llama mucho la atención, me encanta esa analogía, ¿no?, de ser luz. ¿Usted en su familia es luz o oscuridad? ¿En su trabajo es luz o oscuridad? En sus relaciones, en la iglesia misma, en su comunidad, en su parroquia, ¿usted es luz o oscuridad? Vale la pena preguntarnos eso, porque si el Espíritu está con nosotros, nosotros no podemos ser portadores de oscuridad. Nosotros no podemos ser hijos de las tinieblas. Los que tenemos el Espíritu de Dios, tenemos que ser hijos de la luz. Y si somos luz, iluminamos. Y esa es la gracia que Dios nos da, que nosotros también podemos ser portadores de luz. Un saludo a Adela Rosales Solís, el Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. Así es. El Espíritu Santo es el amor que existe entre el Padre y el Hijo. Y es el amor que puede existir también en nosotros. ¿Cuántas familias viven en pleitos, divisiones? A veces desde que amanece hay discusiones, no hay comunión. Y entonces todas estas cosas vienen porque nosotros no hemos aceptado la luz del Espíritu. Nos hemos alejado del Señor. Pero el Espíritu Santo va en nuestra búsqueda, porque Él es consolador. Así se define. Si el primer consolador desde el Antiguo Testamento es Dios, el Dios de la consolación, y después se encarna Jesucristo y dice: yo soy el Paráclito, el defensor, el consolador, pero me voy, pero no los dejo solos. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, pero les dejaré otro Paráclito. Miren cómo es Dios, cómo nos ama, hermanos. Nos da otro, y ese otro es el Espíritu Santo de Dios. La iglesia entera, después de la Pascua, siempre ha hecho experiencia viva y fuerte del Espíritu. Como un consolador, como un defensor, como un aliado, en las dificultades externas e internas, en las persecuciones, en las crisis, en los momentos de dolor, en cada momento de nuestras vidas. Y es por eso que en Pascua, la segunda lectura siempre es de los Hechos de los Apóstoles, porque los Hechos de los Apóstoles es toda la vida de los primeros días, primeros años de la iglesia. Y es, por así decirlo, algunos lo llaman el Evangelio del Espíritu Santo, porque se da la actuación del Espíritu. Una iglesia carismática, una iglesia llena del Espíritu, que hacía milagros, que hacía transformaciones, que crecía día a día. Es decir, esa es la iglesia en la que estamos usted y yo. Ay, hermano, me van a decir: pero yo no veo eso ahora. Yo no veo carisma, yo no veo la acción del Espíritu, no veo nada de eso. No la ve, hermano, usted no lo ve, porque usted no se deja guiar por el Espíritu. El Señor Jesús lo dijo: el mundo no puede verlo ni puede recibirlo porque no lo conoce, pero ustedes sí lo conocen. Hermanos, aquí en Iglesia Católica nosotros conocemos al Espíritu de Dios. Algunos dirán: hermano, a mí no me lo han presentado. Ábrase a la acción de Dios y va a ver cómo el Espíritu Santo entra a su vida y va a hacer grandes cosas. ¿Usted quiere hacer grandes cosas en su vida? Abandónese en el Señor. Permita que el Espíritu Santo llegue a su vida. Un saludo a Carlos Salazar, que siempre nos está sintonizando. Ahí tiene su banderita, ¿verdad?
Hay algunos que ya tienen insignia, fan destacado, dicen. No entiendo muy bien esas cosas, pues, pero ha de ser algo bueno, tal vez, ¿no? Dice Carlos, creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que con el Padre y el Hijo reciben la misma oración y gloria. Correcto. Eso es tomado del credo niceo-constantinopolitano. Parece trabalenguas, ¿no? Pero sí, eso es lo que dice nuestra iglesia. Nosotros creemos en ese Espíritu que es un consolador, que consuela a su pueblo en medio de las dificultades. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, les decía, ahí se da esa acción del Espíritu. Si no, chequen, ¿verdad? Lean Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 31. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 31. Dice, la iglesia se edificaba y progresaba en el temor del Señor y estaba llena del consuelo del Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La iglesia estaba llena del consuelo del Espíritu Santo. Miren, una iglesia, hermano, que se deje llenar por el Espíritu va a tener el consuelo de Dios. Aunque haya crisis, aunque haya persecución, aunque haya dolor, una iglesia llena del Espíritu brilla como el sol y nada puede opacar la luz de Dios en ella. Y eso es lo que nos tiene que llenar. De repente a veces somos católicos de capa caída. Caminamos como de capa caída. Así es. Pero no. Nosotros tenemos un paráclito en la iglesia. Tenemos un defensor. Y no es un abogado cualquiera. Es Dios mismo que nos defiende. Y es por eso que nosotros también estamos llamados a ser paráclitos. ¿Cómo es eso? ¿Sí? Yo estoy llamado a ser como el Espíritu de Dios, como Jesús. Sí. Tenemos que convertirnos nosotros mismos en paráclitos. Porque si nosotros los cristianos, ¿han escuchado eso? Si nosotros tenemos que ser otro Cristo, entonces igualmente nosotros deberíamos ser otro paráclito también. Si nosotros nos llamamos cristianos, porque debemos ser otros Cristos, también deberíamos llamarnos paráclitos, porque debemos ser otro paráclito en este mundo, en esta tierra. El Espíritu Santo no solo nos consuela, sino que nos hace capaces de consolar a los demás. Y es esto lo revolucionario, lo trascendente, de que nosotros no somos, por así decirlo, robots, esclavos o zombies. Aquí en la iglesia nosotros tenemos vida, tenemos libertad, tenemos libre albedrío. Y de esa libertad nosotros podemos aceptar o no al Señor. De esa libertad nosotros podemos llenarnos del espíritu del mundo, que es el espíritu del mal, o me lleno del Espíritu de Dios, el espíritu de amor, el paráclito. Y entonces yo también puedo ser un paráclito para los demás. Y esa es la otra pregunta. ¿Usted cree que puede ser o es paráclito para los demás? ¿Nosotros acaso no podemos ser capaces de consolar a los demás? Claro está que la consolación verdadera viene de Dios. Dios es el consolador. O sea, Jesús, el Espíritu Santo, es el paráclito por excelencia. Pero si el Espíritu viene sobre nosotros en nuestra aflicción, el Espíritu no se detiene ahí con nosotros. El objetivo último del Espíritu alcanza cuando quien ha experimentado la consolación se sirve de ella para consolar
para consolar a su vez a su prójimo. Yo que estoy con mis problemas, con mis dificultades, y pido el auxilio de Dios y el Espíritu viene a consolarme. Pero esa consolación no se queda ahí. Porque esa consolación después me va a servir a mí para consolar a la vez a los demás. Es la consolación misma con la que Dios me consuela, con la que yo puedo consolar a los demás. Así como Dios me ilumina con su luz y yo puedo reflejar la luz, así como el misterio de la luna, ¿no? Que la luna no emite ninguna luz. Lo que hace la luna es que refleja la luz del sol. Así nosotros, si permitimos, si nos mostramos y nos abrimos a la acción de Dios, la luz de Dios nos va a impactar. Pero esa luz no se detiene ahí. La luna no se queda iluminada, solo ella y nada más, y oscuridad para afuera. La luz se refleja. Y es así como la luna ilumina toda la tierra. La luna nos ilumina. Y la luna no es el sol. De igual forma nosotros podemos iluminar a los demás. A tantos hermanos que caminan en tinieblas, en dificultades, en medio de un mundo de tanta violencia, lleno de tanta división, lleno de tanto odio y de tantas cosas que alimentan ese odio, esa venganza, esas ganas de hacer sufrir a los demás. Eso no es de Dios, eso es demoníaco. Porque el único que dice el Señor Jesús, lo dice en el Evangelio, el que viene a matar, a hacer sufrir, a hacer daño, es el espíritu del mal. El Espíritu de Dios no. El Espíritu de Dios viene a consolar, a llenar de amor, a llenar de consuelo. Y entonces, usted y yo decidimos, hermano. Usted en su familia, o es portador de luz o portador de oscuridad. O se deja llenar del Espíritu de Dios, o se llena del espíritu del mal. Pero esa decisión la tenemos nosotros, usted y yo. ¿A quién queremos servir? Nadie puede servir a Dios, a dos dioses. No. O ama a uno o aborrece al otro. ¿A cuál es el que amamos nosotros? ¿Y a cuál es el que aborrecemos? Esas son las preguntas que nos podemos hacer entonces. Dios, es luz, y en Él no hay tinieblas, dice la palabra. De igual forma, en los hijos de Dios no tenemos por qué andar en tinieblas, no andar haciendo cosas en la oscuridad, no andar buscando los caminos fáciles, que eso nos encanta, lo fácil. Y a veces lo fácil sale caro, lo barato sale caro, como dice el dicho. Pues es así entonces como, no contentándose con repetir palabras que se la lleve el viento, la persona que está llena del Espíritu no solamente dice cosas para consolar a los demás, pobrecito, ahí todo va a salir bien. No basta solo eso. El que tiene el Espíritu de Dios solamente no dice, ahí todo va a mejorar. No, eso lo puede decir cualquiera. El que tiene el Espíritu de Dios transmite el auténtico consuelo que da la Escritura. Es una persona llena de Dios, una persona llena de la palabra, y es capaz entonces de iluminar con esa palabra y hacer viva nuestra esperanza. Hermano, si supiéramos cuánto poder y gracia tiene la palabra de Dios, cuánto poder y gracia se derraman todos los días con el Evangelio de cada día. Dios nos habla, Dios nos consuela, Dios nos exhorta, nos anima, nos guía. Cuánta gracia sería si en lugar de cada vez que nos levantamos ponemos la televisión o las noticias con tantas noticias malas y de repente ponemos música que no nos llena el espíritu.
música que a veces solamente nos alborota, nos desalinea el espíritu, ¿no? Cosas que no llenan nuestro interior. Entonces, esas cosas más bien nos van llenando del espíritu del mal. Pero sin lugar de eso, desde que nos levantamos, acudimos a la palabra del Señor y que sea Dios el primero que nos hable cuando despertamos. Cambiaría nuestras vidas, cambiaría todo nuestro entorno, porque nosotros hemos recibido primero la palabra de Dios y esa palabra de Dios penetra en nuestras mentes, en nuestros corazones y es capaz entonces después de irradiarse en todos los demás. Una persona que hace vida a esa palabra no es una persona ni engreída, ni soberbia, ni llena de división, ni de rencor. Una persona con una cara de enojada, que todo el mundo se le corre. No, una persona que está llena del amor de Dios es una persona que es paráclito. Que cuando habla palabras que confortan, que dan esperanza, que dan consuelo. Otra vez hay que examinarnos, hermanos. Esta es la tercera pregunta que voy a hacer el día de hoy. Nosotros cuando hablamos, damos palabras de consuelo, de esperanza, que confortan a los demás. O al contrario, nuestras palabras son palabras llenas de rencor, de odio, de venganza, de difamación, de críticas no constructivas. Hermano, evaluémonos cómo estamos viviendo. Es por eso que ahí en la palabra de Dios nosotros podemos ver cómo aparecen tantos milagros, que una sencilla palabra, un gesto, en un clima de oración, son capaces de obrar en un enfermo, en una persona que tiene depresión y tiene ganas de suicidarse, en una persona que no encuentra soluciones en los problemas de su vida. Hermano, ¿cómo eres en realidad? Llevas tantas palabras de consuelo que la gente te escribe o te llama para escuchar tu voz y que le dé ánimo. Ojalá fuéramos de esas personas. Miren, yo me alegro muchísimo en el Señor cuando alguien me escribe o me llama y me pide una palabra de ánimo. Ojo, no me pide que le resuelva sus problemas porque yo no puedo resolvérselo. De repente hay gente que me habla con problemas económicos y yo cómo le voy a ayudar si a veces yo estoy peor. No, pero no es esa la forma en que nosotros vamos a ayudar. Hay tanta gente con tantos problemas hoy que vive con tantas dificultades que necesitan nuestra palabra de aliento, nuestra compañía. Y es por eso que, como dice el Padre Canta la Mesa, el Espíritu Santo entonces nos necesita para ser paráclitos. El Espíritu Santo quiere consolar, defender, exhortar, pero no tiene boca. El Espíritu no tiene manos, no tiene ojos para dar cuerpo a ese consuelo. Y entonces, en realidad, dice el Padre Canta la Mesa, el Espíritu Santo tiene nuestras manos. El Espíritu Santo tiene nuestros ojos. El Espíritu Santo tiene nuestras bocas para llevar ese consuelo. La cosa está en que si usted permite que el Espíritu Dios lo posea, oígase bien, si usted permite que el Espíritu Dios lo posea para poder tomar nuestro ser y nuestro cuerpo. Porque estamos más acostumbrados a escuchar posesiones demoníacas, ¿no? Claro. Personas poseídas por el demonio. Pero en realidad nosotros, y no sé si ustedes lo saben, pero existen más posesiones del Espíritu Santo que posesiones demoníacas. Porque el Espíritu de Dios puede hacer más que el diablo. Hay tantas personas
que piden al Espíritu y se llenan del Espíritu y son poseídos por el Espíritu, y por eso es que hacen grandes cosas. Hermano, ¿de cuál quiere ser usted? ¿De qué tipo de personas quiere usted? ¿De que se deja poseer por el Espíritu de Dios para iluminar, para consolar? ¿O lamentablemente, de los que se dejan poseer por el espíritu del mal, que hacen tanto daño? Violaciones, asesinatos, homicidios, accidentes de tránsito. Muchas veces cuando se entrevistan a esas personas que están tal vez pagando una pena en la cárcel y le preguntan ¿por qué lo hiciste? ¿Qué es lo que dicen? Se me metió el diablo. Algo en mí me hizo en ese momento, se me metió y me hizo asesinar, me hizo hacer eso tan horrible. De nosotros depende dejarnos poseer por el Espíritu de Dios o dejarnos poseer por el espíritu del mal. San Pablo a los cristianos de Tesalónica les dice en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11, confórtense mutuamente. Es como que, bueno, solamente he hecho esa cita, confórtense mutuamente, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esas palabras de San Pablo es como que si dijera, háganse paráclitos, confórtense mutuamente, los unos de los otros, háganse paráclitos los unos de los otros. Si la consolación que recibimos del Espíritu no pasa de nosotros a los demás, quiere decir que la estaríamos reteniendo de forma egoísta, solo para nosotros. Y entonces esto se corrompe, no da frutos. Pero si la consolación que recibimos de Dios, nosotros también la llevamos a nuestros hermanos, es ahí donde viene el fruto. Esos frutos, y nosotros estamos llamados a dar frutos. Es por eso que San Francisco de Asís tiene una oración bella que dice que no busque tanto ser consolado como consolar. Que no busque ser comprendido como comprender. Que no busque ser amado como amar. No solamente tengo que buscar mi consolación, hermano. Tengo que buscar la consolación del otro. Tengo que buscar a mi otro hermano, a mi prójimo, al que tengo más cerca. Y ahí yo ser paráclito de él. ¿Y quién es el que tenemos más cerca? Tu esposo, tu esposa, tus hijos. En tu hogar, hermano, ¿sos paráclito? ¿O sos un diablo? ¿Qué estamos haciendo nosotros para ser portadores de luz, para iluminar a los demás? Hay mucha gente en el día a día que nos podemos encontrar que se deja guiar por el Espíritu. ¿Sí? Usted se sorprendería. Y es por eso que les digo, hay más posesiones del Espíritu Santo que posesiones del demonio. Lo que pasa es que no se ve. El diablo hace más bulla. El mal siempre hace más bulla. El bien no. El bien trabaja en el silencio. Hay tantas familias donde hay padres y madres responsables que aman a sus hijos, que son luz en sus hogares. Y lógicamente eso no sale en la televisión. En la televisión, en las redes, solo sale la violencia, el mal. Y la gente se vive alimentando de eso. Hay gente que le encanta estar viendo, o sea, hay gente que es morbosa al estar viendo asesinatos, crímenes, tantas cosas. Le llena más que escuchar la palabra de Dios, lamentablemente. Y a veces ponemos a nuestros hijos a estar viendo contenidos que más bien llenan de inquietud, de zozobra.
películas llenas de violencia. Ahora, todas esas películas, y lo voy a decir así, no sé si me van a censurar en Disney. Disney está haciendo películas llenas de pura violencia por un lado, de ideología de género, homosexualidad, lesbianismo y un montón de cosas más. Y llenas también de hechicería, magia, satanismo. Y adivinen qué, nosotros llevamos a nuestros hijos a ver esas películas. Contratamos aplicaciones o hacemos pagos a servicios en las redes o en el internet donde solo sirven de ese tipo de contenidos. Y entonces los muchachos se llenan de esas cosas. Y por eso los papás dicen, ¿y por qué este chaval es rebelde? ¿Y por qué me contesta así? ¿Y por qué vive solo enojado? ¿Y por qué? Porque usted, hermano, porque usted, hermana, de eso lo está alimentando. Y si damos mal testimonio en nuestro hogar, también estamos mal alimentando a nuestros hijos. Necesitamos llenarnos del Espíritu de Dios y ser paráclitos para nuestros hermanos, para nuestros prójimos, sobre todo los más cercanos. Hoy he hablado de la familia, porque nuestras familias están en grave riesgo. Hay muchos problemas en nuestra familia. Alerta, hermanos. Hay que poner alerta, sobre todo los padres de familia. Vamos a pedir ya para finalizar también por padres de familia que están en situaciones difíciles, que no ven luz y que a veces no saben qué hacer en sus familias, con sus hijos. A veces los muchachos hacen cosas que hasta los llevan a la muerte. Tantas noticias que hemos visto últimamente. Tantas cosas que están denigrando y están afectándonos, sobre todo a los más jóvenes. Para ellos tenemos que ser paráclitos más que todo, consoladores, acercarnos a ellos, buscarlos. Así como Dios nos busca, buscarlos a ellos. Pero antes tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. La secuencia de Pentecostés dice: ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndidos. Luz que penetra las almas, fuente de mayor consuelo. Paráclito. Ojalá y nosotros podamos ser paráclitos también en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestra iglesia, en nuestras parroquias, en nuestras comunidades. Que nos dejamos poseer por el Espíritu de Dios y no por el espíritu del mal. Por eso hay que pedirle, hermano, acompáñenme en este momento. Ahí donde están, lo que están haciendo. Donde están, si estás de pie, si vas conduciendo, si estás cocinando, si estás ahí escondido escuchando la radio porque en el trabajo no te permiten. No importa, en este momentito. Permitirle al Señor que te hable y que llegue a tu vida. Ven Espíritu Santo, digámoslo. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre. Don en tus dones espléndidos. Don en tus dones espléndidos. Luz que penetra las almas. Que penetra las almas. Fuente de mayor consuelo. Fuente del mayor consuelo. Ven Espíritu Santo, ven Señor. En dulce hueste del alma. Descanso de nuestro esfuerzo. Vengan a mí los que estén cansados, dice el Señor. Aliéntanos, Señor. En los momentos de dolor, de sufrimiento, ven, Señor.
Ven, Santo Espíritu de Dios. y reconforta en el duelo. Tras el fondo del alma, Entra, penetra nuestra alma, Señor. divina luz que enriquece. Danos tu luz, Señor. Mira el vacío del hombre. Míranos, míranos, Señor. Si tú le matas por dentro, mira el poder del pecado. Cuando nos falta tu aliento. Cuando no envías tu aliento, riega la tierra en sequía. Riega nuestras sequedades, nuestros dolores, heridas. Sana nuestros corazones. Lava las manchas impunes. Consuélanos, Señor. Calor de vida en el hielo. Llénanos con tu amor. Toma el espíritu y vómito. Y al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones. Danos tus dones, Señor. Necesitamos tanto tus dones. Según la fe de tu Ven, Señor. Ven, siervo, Espíritu Santo. por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Glorias y alabanzas a ti. Bendito seas, Señor. Hermanos, permitámosles al Espíritu de Dios que se haga uno con nosotros. Que seamos paráclitos. Así como Jesús dice, el Padre y yo somos uno. Y les enviaré el Espíritu. Y después el Señor dice, donde yo esté, ustedes estarán conmigo. Creámoslo. Dios quiere que estemos con Él. Que le amemos. Abrámonos nuestros corazones al amor de Dios. Permitámosle que haga en nuestra vida maravillas. Que podamos ser paráclitos para los demás. Un gusto haber estado con ustedes. Que Dios les bendiga, que nuestra Madre Santísima les protege. Y recuerden que conocerán la verdad y los hará libres.